Bienvenidos a Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos la grata comparecencia y muy interesante conversación con el amigo Gavino Severino, quien forma parte como oficial de UNICEF ante el Gabinete Social y con quien vamos a hablar de temas tan importantes, entre los cuales se encuentra uno de los que particularmente en los últimos años y durante mucho tiempo, pero en los últimos años, sobre la base de la estadística que hemos podido lograr, se han convertido en uno de los aspectos más dramáticos en términos de lo que representa el tema en sí. Hablamos del matrimonio de jóvenes y de adolescentes y del impacto en todo el sentido de la palabra de lo que representa esto y otros aspectos más que vamos a completar en materia de lo que hace UNICEF en ese sentido. Gracias, Gavino, por compartir con nosotros en Sin Esquemas y estamos seguros de que tu comparecencia va a traer orientaciones e informaciones importantes a nuestro público televidente y al país en sentido general. Sí, muchísimas gracias a ti, Alberto, por darnos la oportunidad de compartir contigo y con la teleaudiencia informaciones sobre esta grave problemática que afecta a las niñas y a las adolescentes en la República Dominicana, que es el matrimonio infantil y la unión temprana. Bueno, vamos de inmediato a entrar en materia. Sabemos claramente que UNICEF viene actuando en el país casi ya 70 años, 60 y pico de años, desde el año 1952, y que en ese orden el papel que ha venido jugando siempre ha sido un papel de enfocarse a todos los aspectos que tengan que ver con este sector de la población que representan los menores, los adolescentes. ¿Qué podrías tú decirnos, Gavino, en la actualidad que representa la mayor preocupación a ustedes como organismos en relación a la República Dominicana sobre este tema tan dramático del matrimonio en jóvenes, adolescentes y niñas? Yeah. La República Dominicana, para empezar, bueno, de alguna manera ofreciendo números, la República Dominicana ocupa uno de los primeros lugares en incidencia de matrimonio infantil y unión temprana en América Latina y el Caribe. O sea, como punto de entrada tenemos ahí, estamos estamos liderando. Lideramos el tema en la región. Y eso, bueno, eso a pesar de... Un liderato no muy bueno, pero es la realidad. De ninguna manera. Y todo lo vinculado a matrimonio infantil y a unión temprana tiene la gran desventaja de que todavía a nivel de las comunidades y a nivel de los decisores políticos no está visto como un problema. O sea, está socialmente normalizado, tiene aceptación cultural, las normas sociales lo favorecen. Entonces tenemos un ambiente, además de que hay un marco legal también permisivo, tenemos un ambiente, una alta incidencia del problema y al mismo tiempo un marco social, cultural, un ambiente de reconocimiento y legal que favorece que el problema se mantenga a lo largo en el tiempo. Y como dije en un principio, según la encuesta de hogares del año 2014, en la República Dominicana un 36% de las niñas y las adolescentes se casan o se unen. Claro, cuando estamos hablando de matrimonio, estamos hablando de matrimonio formal con papeles, y cuando estamos hablando de uniones informales, estamos hablando de unión temprana. Las jóvenes y adolescentes dominicanas, el 36% se casa antes de los 18 años. Y el 12% antes de los 15. Wow. Estamos hablando que en el primer caso, de las que se casan o se unen antes de los 18 años, mientras el promedio en América Latina es un 23%, nosotros tenemos casi el doble, estamos hablando de 36%. Para las que se casan o se unen antes de los 18. Para las que se casan o se unen antes de los 12 años, antes de los 15 años, perdón, en la República Dominicana es un 12%, mientras que en América Latina el promedio es 5%, que es casi triplicamos el promedio regional. Y eso, bueno, y esos son datos que si profundizamos un poco más y vamos entonces a las zonas rurales, a las zonas urbanas marginales, entre familias pobres, entre familias que tienen poco acceso a educación, las cifras son más dramáticas.
Estamos hablando que en las familias pobres, con esa característica que mencioné, alrededor del 50% de las niñas y las adolescentes se casan o se unen antes de los 18 años. Y el 23% lo hace de los 15 años. Wow. Estamos hablando que la pobreza, así como otros... Sí, es directamente proporcional a esta también, situación. Son impulsores, como decimos nosotros en UNICEF, de que haya una alta incidencia de matrimonios y de uniones tempranas en la República Dominicana. ¿Qué dirías tú, Gabino, si hacemos una ponderación o una evaluación de cuáles factores de los principales, sabemos que son muchísimos, pero cuáles factores de los principales entiendes tú que hacen posible que República Dominicana, que aparentemente somos un país con un nivel de desarrollo por encima de otros países de la región, y que estemos en esa posición, en ese renglón, lamentablemente tan mal calificados, para llamarlo de una forma, que afectan directamente que eso sea así? ¿Cuáles son, tú crees, esos factores de manera preponderante? Como has dicho, el país tiene malas notas en materia de matrimonio infantil y uniones tempranas, con esa alta incidencia. Bueno, el matrimonio infantil y la unión temprana es un tema muy complejo. O sea, tiene muchas variantes, muchas causas, y evidentemente que el tema de pobreza es una de las causas. Pero también tú tienes un marco legal que es permisivo, y aunque el marco legal sea prohibir el matrimonio para menores de 18 en un marco legal no es suficiente, pero da una señal a la sociedad. Entonces tú tienes pobreza, un marco legal permisivo, tienes violencia intrafamiliar, tienes acceso limitado a servicios básicos, deserción educativa, deserción en la escuela, personas que viven en la zona rural y en las áreas violencia violencia en las familias. La sociedad normatiza o normaliza la maternidad y el matrimonio como un proyecto de vida para las niñas y las adolescentes en lugar de otros proyectos. Limitado acceso a formación técnica y profesional para inserción laboral. O sea, tú tienes un conjunto de... violaciones de derechos. O sea, el matrimonio infantil y la unión temprana es una negación de derechos para las niñas y las adolescentes. Ese es el punto de partida, lo que UNICEF piensa sobre el tema. O sea, el país no está cumpliendo con la garantía de derechos para las niñas y las adolescentes y la sociedad en su conjunto, cuando facilita, normaliza y permite que las niñas y las adolescentes se unan o se casen antes de los 18 años. Y UNICEF, con la experiencia que tiene de muchos años en tratar este tipo de situación, este tipo de temas, en muchos países, de los cuales algunos con similitudes con nuestro país, ¿qué recomendaciones inmediatas ha venido ejecutando y ha venido proponiendo a corto, mediano y largo plazo para atenuar, si no eliminar de golpe y porrazo, porque tampoco vamos a aspirar, pero sí a ir atenuando hasta llegar a un nivel de meta que podamos decir, hemos logrado con éxito una política de erradicación del matrimonio en adolescentes y en niñas en República Dominicana? UNICEF tiene varias estrategias para abordar este tema. En primer lugar, los primeros pasos que dio UNICEF cuando vimos las cifras, para poner el tema en el debate público, hacer campañas de comunicación y sensibilización para indicarle a la sociedad y a los tomadores de decisiones en el ámbito político que estamos frente a un gran problema. Esa es una primera parte, y en el año 2016-2017 se realizaron numerosas actividades de abogacía y de incidencia y de sensibilización. UNICEF produjo un material de difusión que se llama La Peor Novela, que ganó un montón de premios, un montón de premios internacionales como material de comunicación, espectacular, de comunicación masiva, que presentaba muchos escenarios sobre viendo primero las causas y también las consecuencias, no solamente para las niñas y las adolescentes, que son las que más las mayores consecuencias son para ellas, pero también para las familias y para el país en sentido general. Es un primer momento de
de poner a la sociedad y a los tomadores de decisiones en contacto con el tema y con la alta incidencia que tiene matrimonio infantil y unión temprana en la República Dominicana para tomar conciencia sobre el tema. En segundo lugar, hacía falta tener evidencias, o sea, tener datos de que nos tener cuantificado. Exactamente, que nos dijeran cuál es la magnitud del problema. Y bueno, y por eso, bueno, encuestas y estudios que ha conducido el país con el apoyo de UNICEF ubicaron los números que di hace un rato, ¿no? De un 36% de niñas y adolescentes que se unen o se casan antes de los 18 años y de un 12% que lo hacen antes de cumplir los 15 años. O sea, nosotros necesitábamos esos datos, pero posteriormente a eso y conjuntamente con el Banco Mundial, en el marco de un estudio global que realizó esta entidad financiera multilateral sobre el impacto económico del matrimonio infantil, se levantó información para la República Dominicana para cuantificar, ¿no? Lo que representa en términos de pérdidas económicas para el país el hecho de que exista la incidencia de esta problemática sea tan alta en nuestro país en términos de salud, el impacto en términos de educación. Es muy probable que una niña o adolescente que se case antes de los 18 deserte de la escuela porque se embaraza. Claro. 3 de cada 4 embarazos de adolescentes están vinculados o son causados por un matrimonio o una unión a temprana edad. Pero igualmente el impacto que tiene el matrimonio infantil en la pobreza del país. O sea, según ese estudio del Banco Mundial, a nivel país se podría reducir hasta en un 3%, 3 puntos porcentuales de la pobreza general. O sea, no estamos hablando de poca cosa. Y a nivel de las familias, hasta en un 10%. ¿Y cómo es posible, Gabino, entonces, que con esos números y esa estadística que gracias a Dios ya tenemos, y esas cuantificaciones que ya la tenemos, todavía pensemos que no es un tema de los 10 primeros, de los 5 primeros temas, o los 10 primeros temas de importancia, de impacto? ¿Será porque me imagino que no, porque ya tú me acabas de decir aquí del impacto económico que tiene? Claro. Quizás a veces cuando un tema solamente tiene un impacto social y no lo vinculan a un impacto económico de tal magnitud, quizás no le presta tanta atención. Entonces, con esta situación, ¿hay la voluntad, entiendes tú que hay la voluntad receptiva por parte de quien hay que reconocer? Quien junto a la UNICEF tiene la mayor responsabilidad de que se puedan implementar planes efectivos para atenuar esta situación es el gobierno. Si no hay una voluntad, conjuntamente con muchos sectores más, pero si no sale del gobierno una voluntad firme política, una voluntad firme de decisión, UNICEF va a ir muy forzada. Sí. No, todas las razones, sí, eso tiene que ser políticas públicas donde este tema se coloque como parte de las prioridades. Pero volviendo un poco a las causas y de por qué todavía, o en muchos extractos de la población dominicana, todavía esta problemática no es vista como un problema. Hay normas sociales y culturales que de alguna manera normalizan el hecho de que las niñas y las adolescentes se unan o se casen a temprana edad. O sea, hay unas normas. Es bueno aclarar, cuando Gabino dice normalizan, que sabemos que lo entienden todo casi, pero lo que quiere decir Gabino con esto es que lo ven como normal. Claro, que lo ven como una cosa que no es un problema. Tiene aceptación, hay tolerancia. Que hay una aceptación, exacto. Hay tolerancia para el tema. Si vale muy válida la aclaración. Hay tolerancia social y cultural para el tema porque hay hay un rol que se asigna, ¿no? a las mujeres y las jóvenes y las adolescentes. Que son madres. No escapan a eso, que su proyecto principal en la vida es ser esposas y el proyecto de la maternidad. Exacto. Entonces, a nivel comunitario, a nivel familiar, hay una presión social muy fuerte para que a determinada edad las jóvenes y las adolescentes vayan pensando en construir lo que la sociedad le manda, y ahí encaja su proyecto. Lo que tú dijiste al principio, lo que representa la negación de derechos. Exactamente, además en los jóvenes, en las jóvenes. Además, una negación de derechos, pero están todos los otros factores que mencioné. Entonces, para abordar esta problemática, necesitamos en primer lugar, conocer los números de la incidencia, pero no solamente los números, sino también
conocer a nivel de las comunidades cómo es que la gente percibe esta problemática. Un estudio reciente que UNICEF condujo conjuntamente con el programa Progresando con Solidaridad de la Vicepresidencia de la República, que es un aliado estratégico en estas intervenciones, en este programa. Lo que nosotros encontramos a nivel de las comunidades es que efectivamente en las comunidades no se ve el matrimonio infantil y la unión temprana como uno de los problemas principales. Está señalado, pero no como lo principal. O sea, en primer lugar, alcohol y drogas, desempleo, delincuencia, embarazo adolescente y matrimonio o unión de jóvenes y adolescentes antes de los 18 años. O sea, en 5 problemas que son todos relevantes, importantes y que la sociedad percibe que afectan a sus comunidades. La unión temprana o el matrimonio de menores de 18 años estaban en la 5ª posición. Eso quiere decir que a nivel comunitario no se percibe que esto sea un problema. Sin embargo, y eso es un poco contradictorio, lo que este estudio reveló que se desarrolló en 6 municipios del país, exactamente 2 de la provincia de la Altagracia, 2 de la provincia de Barahona y 2 municipios de la provincia de Santo Domingo. Lo que ese estudio revela es que la gente primero reconoce que en las comunidades las niñas y las adolescentes se unen y no se casan en gran medida antes de los 18 años. Y las propias mujeres y adolescentes que fueron encuestadas también reconocieron que se casaron más. El 39% reconoció que se casó antes de cumplir 18 años, por lo que es una práctica muy habitual en las comunidades. Las comunidades conocen también todas las consecuencias negativas que tiene el matrimonio infantil y la unión temprana en la vida de las niñas y las adolescentes. E incluso reconoce que es una negación de derecho y que una relación sexual de un adulto 5 años mayor que una menor es un delito. Está penado en la ley. O sea, está tipificado como delito. Las comunidades reconocen todo eso. Sin embargo, a la hora de tomar acción, se ve como un problema del ámbito privado. Es un problema de la familia, es un problema, responsabilizan a la madre. Como una decisión particular, padre, como que no involucra ahí educación, choques sociales, efectos económicos, muchísimas cosas. Y también al hombre adulto que se une o se casa con un adolescente, las comunidades no lo perciben como el responsable de su acción, pero sí lo identifican como una persona que puede ser sancionada. O sea, hay una contradicción. Un estudio que nos permite ver qué es lo que las personas conocen sobre el tema de matrimonio infantil, cuáles son sus actitudes, qué opinan, cómo piensan el problema y cuáles son las prácticas, lo que la gente hace realmente en las comunidades, porque eso es lo que nos va a permitir, además de conocer las cifras, los números duros para saber la incidencia que tiene el problema. Para trabajar a nivel comunitario, necesitamos conocer, porque tenemos que trabajar en cambiar comportamientos, en cambiar actitudes, en cambiar prácticas para poder tener impacto a nivel de las comunidades. Y por eso hay que trabajar a varios niveles. No solamente hay que trabajar a nivel individual, porque las adolescentes son las principales víctimas de una negación de derechos. Hay que trabajar con las adolescentes, trabajar con las adolescentes en el sector educativo. Pero hay que irse también a los inicios en la educación básica, que vayan formándose los niños con esa problemática ya en su propia educación y en su formación. Hay que trabajar desde un principio, pero bueno, hay que trabajar con las poblaciones que son de mayor riesgo, que son las niñas y las adolescentes a partir de los 10 años. Porque ahí es que está la población en riesgo. Entonces, con esa población hay que tener un trabajo muy específico y UNICEF ha acompañado al gobierno a identificar estrategias para realizar ese trabajo. Pero también hay que trabajar a nivel de las comunidades, porque con los liderazgos comunitarios, con las familias, hay que trabajar para un cambio en la percepción y poner este problema
por todas las consecuencias. Comprometer a todos los sectores en todas esas comunidades a que activen en pro de buscarle soluciones a esta problemática. Por todas las consecuencias que tiene en todos los niveles, ¿no? Trabajar con las familias, con las comunidades, con los liderazgos para sensibilizarlos en cuanto al problema. Trabajar a nivel de los servicios públicos. Estamos hablando de servicios públicos, estamos hablando de educación. O sea, el sector educativo es un actor clave para trabajar en los temas de prevención y para garantizar que las niñas y las adolescentes completen la educación secundaria. Trabajar con el sector salud para consejería en materia de prevención de embarazo, salud sexual reproductiva, consejería para los riesgos que representan. Exactamente, de los riesgos que representa una unión temprana, riesgo de embarazo precoz y todo lo que eso implica. Pero igualmente trabajar con el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, que es una parte importante, ¿no? de fortalecer las capacidades de las personas que son servidoras en ese sector. Primero para que se sensibilicen también y que entiendan que estamos frente a una gran problemática, pero también para que cuenten con herramientas que les permitan trabajar en la prevención y en la identificación de factores de riesgo. O sea, estamos hablando que para abordar esta problemática necesitamos, como decimos, un abordaje integral. Con la sumatoria de muchos actores. De muchos actores, de muchas voluntades, y que un solo actor, un solo sector... ¿Crees tú, Gabino, que también que las iglesias pudieran jugar un papel importante? Por supuesto que sí, estamos hablando de las iglesias. Todo tipo, no importa. De las iglesias de cualquier denominación son actores claves. Por ejemplo, hoy teníamos una actividad de estos temas y había representación de las iglesias. Las iglesias ejercen una influencia fuerte. Ejercen un liderazgo en las comunidades y son aliados y aliadas en la prevención, pero también con las organizaciones comunitarias, las juntas de vecinos, los clubes, con actividades deportivas, promoción de actividades culturales. O sea, hay un conjunto integral como un enfoque integral que incluye a todos los actores, porque este tema toca como dije, toca al sector salud, a educación, a deporte, a cultura, a las iglesias, toca a todos los sectores. Entonces, ¿cómo puedo decir? Su abordaje o trabajar en temas de prevención y atención a esta problemática requiere del concurso de todos esos actores. O sea, y no puede ser UNICEF tampoco, porque UNICEF es solamente un acompañante del gobierno, un soporte, que asesora y moviliza recursos y pone a disposición del gobierno la experiencia internacional que tiene trabajando en la protección de derechos de la niñez, y particularmente las experiencias que a nivel internacional ha generado UNICEF conjuntamente con otras agencias de Naciones Unidas como UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, o ONU Mujeres, con la cual trabajamos conjuntamente en estos temas, y que bueno, nuestro papel es apoyar al gobierno en los programas y en los planes nacionales. Pero también hay que trabajar para que de manera expresa la legislación dominicana mande una señal a la sociedad de que no puede ser permisiva con el matrimonio antes de 18 años. Esa es la posición de UNICEF y de otros actores es muy claro en ese sentido, de que la legislación, partiendo de la legislación, aunque eso no es suficiente, pero es un avance, de que hay un mandato muy claro de no permitir bajo ninguna circunstancia y sin excepciones el matrimonio para menores de 18 años. Bien. Bueno, vamos a continuar esta interesante conversación luego de nuestra primera pausa en apenas unos segundos. Continuamos en Sin Esquemas.